les decía, esta es la última sesión que vamos a tener de avance como tal. Hay algunos aspectos importantes que necesitamos comprender, que precisamente los vamos a abordar en esta clase. Ahora también les habilito el último caso para la parte de la evaluación práctica, que como estamos recorriendo un poco las fechas para entrega, también les voy a indicar cómo vamos a proceder, tanto con lo que concierne al ensayo, así como también la entrega de esta evaluación práctica, ya que nuestro cuestionario se mantendría para el día de mañana. Vamos a ver algunos aspectos también relacionados a esta situación. Ok, vamos a continuar con el punto en el que nos habíamos quedado, referido a la propiedad horizontal y cómo se van ejercitando una serie de derechos en ese sentido, lo que concierne precisamente a la diferencia entre los derechos de orden privado versus los derechos de orden colectivo o de orden común, que podemos evidenciar dentro del ejercicio del régimen de propiedad horizontal. No nos olvidemos que el régimen de propiedad horizontal surge para dar respuesta sobre todo a las necesidades habitacionales de la población, ¿no? El hecho de que una buena proporción o una buena cantidad de la población no alcanza a la propiedad de un terreno, de un lote, para poder edificar dentro del mismo, y en muchos casos tiene que recurrir precisamente a la edificación, a las edificaciones, mejor dicho, de propiedad horizontal, para dar cobertura a sus necesidades de vivienda. Y es de esta manera que surge precisamente la necesidad también de regular algunos aspectos para un normal desarrollo o para un normal desenvolvimiento de derechos, así también de obligaciones que surgen en relación a este régimen. Los derechos se van a concentrar necesariamente en el uso del piso, compartimento, unidad habitacional, unidad comercial, y que en relación a la propia naturaleza de la propiedad horizontal y del mismo edificio se tengan que establecer, y siempre y cuando sean compatibles al interés del resto de los copropietarios. Mencionaba precisamente eso con atención a lo que acontece en el Shopping Sofer o en las Torres Sofer, un edificio bastante interesante, ya que mezcla diferentes destinos o finalidades, pero que han sido planteados desde un inicio. Desde el inicio del proyecto se preveía precisamente el establecimiento de un destino o finalidad mixta que pueda ser ejercitado precisamente dentro de la edificación, ¿no? Razón por la cual los copropietarios ya en el momento de adquirir, sea una oficina, sea una unidad habitacional o una unidad comercial, una tienda o un depósito, ya sabían cuál iba a ser el destino de cada una de las plantas y por lo tanto no habría sorpresas desagradables en algunos casos que se le dé un destino que no estaba previsto, ¿no? Precisamente se determina aquello para evitar que se afecte el interés y la compatibilidad del ejercicio de derechos de todos los que resultan ser copropietarios. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ubicar el ejercicio de derechos sobre las partes comunes, sobre las áreas de circulación, sobre las áreas de equipamiento, área verde, ascensor, terraza eventualmente y otras, dependiendo la propia edificación, ¿no? Que va a involucrar distintas circunstancias, ya que no tenemos un único estándar de edificación en el país, sino que este responde necesariamente a los intereses y necesidades de los copropietarios o eventualmente a los diseños arquitectónicos y las propuestas arquitectónicas que se manejan para cada construcción. En todo caso, es en el título de propiedad, el documento que demuestra que uno es propietario de algún inmueble en particular, donde ya se identifican en gran medida qué derechos va a poder ejercitar sobre partes comunes y qué derechos va a poder ejercitar sobre partes privadas o sobre ejercicio privado de la propiedad. Entonces ahí entran en juego varias circunstancias que es importante poder denotar, poder identificar en miras a establecer el alcance, sobre todo, de dichos derechos. De la misma forma, así como hay derechos, surgen obligaciones. Y las primeras obligaciones que surgen en el régimen de propiedad horizontal están ligadas a las obligaciones sobre partes propias.
que involucran, por ejemplo, la obligación de conservar y preparar el piso o departamento a su costo, entendiendo de que esto corresponde precisamente a un ejercicio de derecho privado, ya que como propietarios tendremos que asumir todos los costos de mantención y de operación de nuestro departamento, de nuestra oficina, de nuestra unidad habitacional o la instancia que correspondiere, cumpliendo además con el pago de las obligaciones que surgen de la misma propiedad, como por ejemplo el pago de impuestos, el consumo de energía eléctrica, de otros servicios aparejados, así como también las cargas y gravámenes que se hubieran impuesto sobre cada unidad habitacional, comercial o todo el piso, dependiendo si somos propietarios de uno o varios pisos inclusive dentro de una edificación. Ahí entran en juego varios factores. Ello corresponde, por lo tanto, a un ejercicio que va a recaer en el mismo propietario, que también se extiende a lo que involucran las obligaciones sobre partes comunes. Así como utilizamos áreas comunes, como ser pasillos, salas sociales o eventualmente piscina, jardines, parque o lo que tuviera, gimnasio, incluso hay edificios que presentan hasta gimnasio. Estos van a necesariamente tener que ser conservados, reparados, se tienen que realizar mejoras eventualmente y otras modificaciones o innovaciones. Esto nos lleva a la aplicación del artículo 191 de la Codificación Civil, que determina que este tipo de trabajos, los de reparación, los de mantención, etcétera, tengan que ser distribuidos entre todos los copropietarios, proporcionalmente a su participación dentro del edificio. No se refiere al uso de estos ambientes, sino a la superficie de participación de cada copropietario dentro del edificio. Por ejemplo, no es lo mismo, no sería el mismo pago que realizaría una oficina de apenas 30 metros cuadrados a una oficina de 90 metros cuadrados, o un departamento de 60 metros cuadrados versus un departamento de 280 metros cuadrados, un dúplex. Entonces, en ese caso, hay varias circunstancias que se tienen que anotar con relación a la proporción del valor de cada propietario respecto a la unidad habitacional, comercial o mixta que tuviere, y que eso determine el valor de las cuotas a ser canceladas por concepto de expensas comúnmente. Esas, además, si se trata de distintos objetos, de distintos ambientes o de distinto equipamiento que vaya a servir de manera proporcional a cada propietario, las obligaciones tendrían que distribuirse también en la misma proporción. Sin embargo, aquí hay una discusión bastante grande, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los propietarios de planta baja e incluso primer piso respecto a un edificio de unos 8, 10, 12 pisos en el que obviamente encontramos ascensor? ¿Qué pueden alegar o qué podrían alegar basándose en este criterio los propietarios de primer piso y de planta baja? Que como no utilizan el ascensor, están exentos de esta obligación porque no le dan uso, no les sirve en una proporción, podríamos decir, alta o elevada, razón por la cual pretenden en muchas ocasiones estar al margen de esta obligación. Sin embargo, la norma es clara al respecto, en el sentido de que las obligaciones recaen sobre el criterio de copropiedad. Si bien la proporción puede servir para definir el alcance de las obligaciones y que se distribuyen de manera proporcional, excepcionalmente puede definirse, por lo tanto, que aquel que es propietario en planta baja o participa del régimen de propiedad horizontal en planta baja o primer piso, tenga un monto diferenciado o pague un monto de expensas relativamente más bajo con relación a el mantenimiento de ascensor, pero en todo caso igual esté alcanzado por dicha obligación, sea que le brinde o que le dé uso o no le dé uso, porque eventualmente sí podría hacerlo, ¿no? Entonces, eso se hace precisamente para evitar cualquier tipo de malinterpretación, cualquier tipo de consideración subjetiva respecto a si se usa, no se usa, o si llega a ser útil o no llega a ser útil algún servicio o algún este, equipamiento dentro del edificio. Aplica también para urbanizaciones y condominios, para evitar, por ejemplo,
que un propietario diga, nunca utilizo el parque del condominio o nunca utilizo las áreas verdes, por lo tanto no estoy obligado a pagar para su mantenimiento. Entonces es precisamente para evitar ese tipo de desfases que la obligación de contribución resulta ser totalmente obligatoria, conforme lo dispone el artículo 188 del Código Civil, ya que bajo ninguna circunstancia el copropietario, ni siquiera renunciando al derecho de uso sobre partes comunes, sustraerse a la contribución de gastos de conservación. Que esto precisamente se hace, como les decía, para evitar esa susceptibilidad o el criterio subjetivo de que la obligación vaya a recaer simplemente por el uso o por la utilidad que podría brindar y que al tratar de demostrarse que no existiera utilidad o que no existiera uso, que no surge la obligación como tal. Circunstancia que, como les digo, no opera en este caso. ¿Y por qué insisto bastante en este punto? Porque la mayor parte de las dificultades dentro del régimen interno de propiedad horizontal se radican precisamente en este tipo de circunstancias, ¿no? Las discusiones entre copropietarios, entre los mismos vecinos dentro del edificio, de si están o no están obligados al pago de expensas o la exigencia muchas veces de que ese pago de expensas se les omita o bien se les reduzca significativamente, restando de entrada cualquier tipo de contribución respecto a mantenimiento de gradas, mantenimiento de ascensor u otros que en su opinión no son empleados. Entonces, para evitar este tipo de desfases, lo que de entrada podría significar que los departamentos, oficinas de plantas superiores tengan siempre una expensa más alta que los departamentos u oficinas o tiendas de plantas inferiores. Que igual ocurre, porque en muchas ocasiones sí se determina proporcionalmente, pero no por el uso. Reitero, la determinación proporcional se hace en realidad en base a la superficie de cada unidad, ya sea habitacional o comercial. Pero aquí hay un punto que necesariamente nos llega a generar algo de controversia o por lo menos una complicación, ya que depende mucho de la distribución y eventualmente de la propia construcción de un edificio, ya que en algunos casos podemos tener severas dificultades. Voy a procurar retratarles, este sería el terreno en realidad, cómo es que funciona, por ejemplo, en el edificio Pinto Palace. Obviamente hay cortes y demás circunstancias que no estoy graficando en este momento. Esto que estoy poniendo, estas líneas que voy a empezar a colocar, son las que nos muestran de alguna manera el tema de las edificaciones y las divisiones que denotamos en este edificio. Un edificio bastante peculiar en su diseño arquitectónico, por cierto, ya que tiene una porción de terreno más angosta y ya luego la parte trasera tiene una ampliación de su terreno como tal. Y luego las construcciones interiores son con ciertos ángulos que en algunos casos hasta genera algunas dificultades en el tema de mediciones de superficies, ¿no? Que de alguna u otra manera se intentan resolver, pero como les digo, genera algo de dificultad. Estoy graficándoles por si acaso lo que es el ingreso del edificio Pinto Palace, un edificio de oficinas, que es precisamente donde funciona el palacio, parte de los juzgados de nuestra ciudad, justo al lado, si quieren, del edificio del Palacio de Justicia. Y esta es podríamos decir, la forma dentro del edificio en planta baja. Enseguida les explico cómo opera. Y es precisamente planta baja y luego los otros niveles los que generan bastante controversia. Porque, a ver, en planta baja, primero vamos a eliminar una porción, que es la que, como les digo, se encuentra
bajo propiedad de otra edificación, más o menos sería esta de aquí. Todo esto responde a otro propietario, ¿vale? El edificio sería el contorno que vemos, bastante irregular, bastante raro, por así decirlo. Lo mismo esta porción que es colindante ya con el Palacio de Justicia, también no es recta, tiene una explanada, cierto, pero tiene diferentes circunstancias. Las dos vías de acceso de este edificio son las siguientes. Esta es la vía de acceso que nos permite ir del Palacio de Justicia hacia el edificio Pinto Palace, y esta es la vía de acceso que nos da continuidad a la vía pública, ¿no? A la calle Jordán. En esta ubicación voy a poner donde se encuentran los ascensores. Tenemos 4 ascensores en este edificio, se encuentran en este punto, y las vías de acceso de gradas, que las vamos a poner de un color, en este caso para que resalte, las voy a poner de color amarillo, se encuentran precisamente a continuación de la fosa de ascensor. ¿Vale? Por si acaso, todo este espacio trasero es el espacio de mantenimiento del ascensor y no está disponible para, vamos a cerrarlo, no está disponible para alquilar, no es oficina, ni nada por el estilo, ¿no? Por eso es que lo voy a cerrar. Eco. Ahora, al ingreso, todo este ambiente, voy a ponerlo de otro color, todo este ambiente actualmente está siendo empleado para fin comercial. Este que vamos a ponerlo de un color degradado. Este se utiliza para fines comerciales. Sin embargo, está dividido en dos. Esta porción, que enseguida la vamos a dividir con otro color, responde a una fotocopiadora. Primero, vamos a poner las líneas. Este espacio es el de una fotocopiadora. ¿Vale? Luego acá tenemos otro espacio relativamente más pequeño, que es una notaría. Es más, la fotocopiadora resulta ser un tanto más pequeña, pero bueno, lo vamos a corregir enseguida. Casi esa misma dimensión. Ok, aquí tenemos una primera, que sería la fotocopiadora. La vamos a identificar. Aquí tenemos a una notaría. Y acá tenemos a una tienda. Luego, aquí tenemos una oficina, pero que solo llega hasta esta porción. Esta de acá es una oficina. Y acá se han habilitado unos pequeños espacios comerciales, bastante reducidos, por cierto, que se emplean para fotocopias. Se han logrado establecer unas 4 fotocopiadoras, en espacios bastante reducidos, como les decía, que inicialmente eran parte de esta oficina. Entonces aquí también se han puesto fotocopias. Las vamos a identificar con la letra F nada más para ganar tiempo. Eco. Y aquí tenemos una pequeña oficina que se encuentra en la parte final. Muy bien. Y en este otro punto tenemos otra notaría, ¿no? Voy a poner, que es casi en esta forma medio en L, ¿no? Donde tenemos otra oficina que es otra notaría.
Aquí tenemos otra oficina. Vamos a poner oficina 2. Y aquí tenemos una librería jurídica. ¿Ok? Y esta es una vía de salida de emergencia que conectaba con un pasillo, porque igual esta parte ha sido cerrada de forma irregular, porque en realidad no debió haberse cerrado, porque afecta a las vías de escape en caso de emergencias. Pero bueno, un pequeño detalle. El problema se ha suscitado porque la oficina 1, la oficina 2, las dos notarías y la fotocopiadora más grande pagan por derecho por mantenimiento dentro de lo que son sus expensas, pagan por este espacio de mantenimiento de ascensor, mantenimiento de gradas. De manera interior también hay una grada. En este punto lo voy a poner como un recuadro directamente, pero este recuadro que estamos poniendo color rojo al interior, vamos a poner de color sólido mejor, es el de las gradas, ¿no? Son las gradas que nos permiten acceder a mezanine. Y todo lo que estamos viendo entonces libre son áreas de circulación. Resulta de que ha habido un desfase bastante grande, primero porque la tienda alega que nunca utiliza las gradas, nunca utiliza el pasillo de ingreso, porque resulta que tiene su propia grada, su propia vía de acceso, que es por esta esquina, que da justo a la calle, razón por la cual no utiliza este pasillo de ingreso y que por ello considera que no debiera pagar por mantenimiento de pasillos. En esta misma situación, inicialmente quería estar esta oficina, pero esta sí paga, ¿no? Aquí también hay otra oficina, vamos a ponerlo. Por eso es que no incluyó en la discusión aquella circunstancia, porque se dio cuenta que sí utilizaba el pasillo. El pasillo es un poquito más irregular, lo estoy poniendo recto simplemente para ganar tiempo. Ahora, bajo esta premisa, el dueño de la tienda, o mejor dicho, quien utiliza la tienda, no quiere pagar por el mantenimiento de ascensores, no quiere pagar por el mantenimiento de áreas de circulación, limpieza, iluminación y otros, ni menos por el mantenimiento de gradas y otras circunstancias. Y los vecinos, o sea, los otros dueños de las oficinas de planta baja, porque casi las mismas dificultades se tienen en planta superior, reclaman por aquella circunstancia, como es lógico. Y aquí ha llegado el reclamo. Los de la oficina 2, las dos notarías, la oficina 3, dijeron no vamos a pagar expensas hasta que este señor pague lo que le corresponde de planta baja, porque básicamente nosotros estamos pagando su parte. Y se generó un desfase bastante complicado porque da la casualidad de que los medidores de luz, lo voy a poner directamente con un pequeño recuadro, los medidores de luz son compartidos. Estas tres oficinas o estos tres ambientes comparten un medidor de luz dentro de la planta baja. La notaría es la única, esta notaría es la única que tiene un medidor de luz propio. Entonces puede definir cuál es su consumo. Y en el caso de la fotocopiadora, la primera notaría y la oficina número 3 tienen también su medidor de luz compartido. En este caso, estas tres son compartidas. La de la tienda se ha hecho instalar un medidor y precisamente con el tema del medidor instalado, pretende que dentro de la misma edificación se lo pueda mantener al margen. En otras palabras, que se produzca como una suerte de escisión o separación que le permita, entre comillas, mantenerse totalmente al margen de lo que acontece en el edificio y que pague aparte lo que es energía y por lo tanto no se vincule a lo que es el pago de expensas. Obviamente generó una controversia tremenda en la asamblea de copropietarios y de poseedores o detentadores. Se llevó a cabo una discusión tremenda, participé de ella porque yo tengo mi oficina en el quinto piso y obviamente todo el edificio, además del órgano judicial que comienza a operar a partir del sexto piso,
les reclamaban que precisamente tienen la obligación de pagar por más de que considere que tenga una vía de acceso propia y otras. Y ahí se exacerbó el tema porque resulta de que estas 4 fotocopiadoras que en realidad responden a esta oficina, o sea, se ha adecuado esta oficina, se ha hecho ha levantado una pared falsa, una pared seca dentro de la oficina para cerrar el ambiente e instalar estas 4 fotocopiadoras, las que de entrada directo asumen que no pagan expensas. Y el dueño de esta oficina, que antes se tenía que pagar por toda esta superficie, todo el perímetro, vamos a ponerlo directamente así, todo el perímetro que involucra su superficie, la superficie de su oficina, pretende o pretendía que se reduzca a aquel espacio sin involucrar las fotocopiadoras, cosa que tampoco es correcta. Entonces, ese entre algunos de los problemas comunes que se evidencian internamente en los regímenes de propiedad horizontal, ¿no? El titular de esta oficina pretendía que solo se le cobre de esta porción, esta de acá, ¿no? Estamos marcando, ¿no? Y no se extienda a toda la superficie porque asumía que al dedicarse a otro fin comercial este espacio, pero que es suyo, ellos tendrían que pagar expensas por separado. Y los de la fotocopiadora, los de las fotocopiadoras, directamente asumen que la obligación de expensas le corresponde al propietario de su oficina que les ha alquilado el espacio para la utilización del ambiente como fotocopiadoras. Entonces, vean cómo se puede complicar de sobremanera todo un edificio dependiendo la forma, la ubicación y demás. No todos los edificios son de alguna manera estandarizados, con pasillos claros y todas las superficies idénticas, sino que responden a diferentes diseños arquitectónicos. Mientras más complejo sea el diseño arquitectónico o involucre áreas más grandes, más pequeñas, es donde más se va a generar algún tipo de controversia con relación a la proporción. En este caso, además, si se dan cuenta, los que tienen mayor proporción y por ende mayor obligación de pago de expensas son los que voy a identificar precisamente en este momento. La oficina 1, por ejemplo, es quien reviste mayor proporción, mayor porcentaje y por ende un mayor costo de su expensa, ¿no? Por una mayor superficie que conlleva todo este ambiente. La segunda es la librería jurídica, que también tiene una proporción mayor dentro del porcentaje, y la tienda, que vienen a ser las que concentran la mayor proporción de superficie de toda la planta baja. Y obviamente las que tienen, la que tiene en realidad la proporción más baja vendría a ser esta fotocopiadora, la fotocopiadora interior, ya que estas en realidad son extensiones de esta oficina que en ningún momento debió haberse aceptado que se instalen, pero bueno, fue un tema irregular y demás, que por suerte no compromete la estabilidad estructural del edificio, porque no ha habido modificaciones de columnas, ni de pilares, ni nada por el estilo, ni mucho menos vigas, razón por la cual al último se terminó aceptando. Pero vean cómo se difiere y también se establecen diferentes criterios para lo que es la determinación de expensas. Aquí el principal problema es de que es un medidor común para 3 oficinas, por lo tanto, si este dueño de esta oficina deja de pagar su expensa, no solo perjudica a esta oficina, perjudica a las otras 2. Y eso lamentablemente también ha ocurrido precisamente con planta baja. Esta oficina dejó de pagar, esta oficina estaba vacía y por lo tanto los dueños de la librería o quienes tienen la librería funcionando en el edificio prácticamente pagaban la energía eléctrica de 3 oficinas sin que haya consumo cierto de las otras 2, entre comillas. Y al principio estaban relativamente tranquilos porque decían que estaban pagando solo su consumo. Pero luego nos dimos cuenta o nos percatamos porque los montos eran cada vez más altos de que esta oficina que estaba vacía dejó equipos conectados en la parte trasera y que consumían energía. Y en el caso de la oficina 1, pues obviamente la utilizaba,
consumía energía y nunca pagaba. Entonces eso generó también otro roce entre estos tres propietarios. Y ni qué decir en el tema del medidor del agua, ¿no? Porque en el caso del edificio Pinto Palas tenemos un solo medidor. O sea, se paga en común. La factura llega de manera global, que son como unos 1.800 a 2.000 pesos mes, con suerte, porque racionamos bastante el agua, porque antes llegábamos a gastar como 5.000 a 6.000 bolivianos de agua. Ha habido periodos realmente impresionantes en el tema del gasto y que era mal gasto en realidad de muchos porque no avisaban, por ejemplo, que sus baños estaban con filtraciones o que no funcionaban de forma apropiada y que había goteras o que había escape de agua o fuga de agua y otros factores que lamentablemente nos han tenido severos y serios problemas en el tema de expensas en el edificio Pinto Pals. Llamativo porque se supone que la gran mayoría que habitamos ese edificio en orden comercial o profesional son abogados y son los que menos cumplen. ¿Será porque le encuentran el camino para no cumplir o para reclamar, sobre todo, porque son muy, pero muy hábiles para discutir y reclamar en las asambleas de copropietarios, ¿no? Pero paciencia y mucho, pero mucho buen humor. Ya luego en los otros niveles, la distribución de las oficinas ya también es la que causa más controversia. Hay oficinas súper pequeñas, hay oficinas gigantescas, sobre todo las que se encuentran en esta porción, que es la que concentra las oficinas más grandes del edificio. Las intermedias se encuentran en esta porción. Ya las medianas o de rango normal son las que se encuentran acá. Y estas que evidenciamos aquí son las oficinas más pequeñas, ¿no? Estas de acá y estas de acá, que vienen a ser las dos bloques de oficinas súper pequeñas dentro del edificio. Que ahí también incluso ha habido algunos impases porque en un caso, en el tercer piso, por ejemplo, quisieron tumbar parte de la pared para unir dos oficinas a través de la instalación de unas dos puertas, pero resulta que era una parte de la construcción que le brindaba estabilidad al piso superior. Entonces no pudieron hacerlo, ¿no? Y obviamente se denotó porque había fisuras, rajaduras en el piso superior cuando intentaron realizar estas modificaciones. Para que vean cómo se puede ir complicando el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en el régimen de propiedad horizontal. ¿Cómo resolver gran parte? Dime. Me imagino que estas construcciones antiguas traen más problemas, ¿no? Sí, Actualmente, bueno, la verdad no he vivido nunca en un edificio, ¿no? Pero me imagino que ahora prevén estas situaciones, ¿no? Al instalar, digamos, medidores diferentes. Pero, no sé, ¿usted ha podido ver que se ha avanzado en ese sentido gracias a la tecnología o a las previsiones? ¿O todavía se mantienen estos problemas se mantiene. incluso en las modificaciones modernas? Wow. Generalmente se mantienen, porque miren, ¿qué es lo que comúnmente se hace en una edificación más adecuada, ¿no? Una edificación que prevé este tipo de circunstancias para evitar que haya contratiempos posteriores. Si se dan cuenta, hemos dejado este espacio libre, ¿no? Y este espacio que se ingresa desde el sótano del edificio permitía acceder a, voy a ponerlo en rojo, más o menos es hasta por acá, eco. Permitía acceder al shaft. Digo permitía porque por algún extraño motivo lo cerraron, supuestamente por un tema de seguridad del órgano judicial, porque como les digo, a partir del sexto piso ya corresponde a los juzgados. Esto que estamos viendo aquí con rojo se conoce como shaft de comunicaciones o el hueco de comunicaciones o de instalaciones del edificio. En este, lo correcto es de que tú tengas ductos separados, obviamente que puedan accederse desde fuera. Ahora los estoy poniendo en todo el espacio para simplemente ponerlo de manifiesto, ¿no? Hay un espacio para poder ingresar, para que puedas ver, ¿no? Por ejemplo, si estás en el quinto piso y quieres instalar internet ADSL, utilizas este espacio, utilizas este shaft. Y es aquí donde debieron estar los medidores, ¿no? En esta parte o hacia la calle, ¿no? Que es donde se conecta.
Ahora, por ejemplo, en los edificios de departamentos se suele hacer eso con relación a los medidores de gas, los medidores de luz, todo hacia la calle, ¿no? Para permitir también que la lectura fuera sencilla. En el Pinto es todo un drama. Los medidores se encuentran emplazados en distintas ubicaciones. Por ejemplo, el medidor de esta notaría está en esta porción, está acá. El medidor de estas tres oficinas se encuentra acá, en la parte posterior. Y en el caso de las otras oficinas, ya a nivel superior de este bloque, el medidor se encuentra en la pared, empotrado en la pared de la grada. O sea, sí o sí, cuando van a hacer las lecturas del edificio, el funcionario de ELFEC tiene que ingresar al edificio, subir piso por piso para hacer las mediciones de cada planta, ¿no? Y por si acaso, este medidor solo mide esta porción. Entonces luego tiene que entrar y tiene que irse hasta el fondo o donde se ha ubicado los medidores comunes, porque en planta baja el medidor común está aquí. En planta superior el medidor común se encuentra acá, a partir del segundo piso, que ya esta parte ya no sería, esta parte de acá ya no sería la área de circulación, sino que es otra oficina, ¿no? En planta superior. Y así está distribuido pésimamente en el edificio Pinto. En otros edificios se utiliza este shaft de comunicaciones para que todo pueda estar conectado, cada departamento, cada oficina tenga su propio medidor, tenga sus propias instalaciones. Es más, yo en mi oficina he tenido que instalar un medidor aparte porque todo un año mi porción, son 4 oficinas las que se miden o que se calculan con un solo medidor, y resulta que yo era el único que estaba en oficina. Los otros 3 nunca venían, nunca pagaban, brillaban por su ausencia. Entonces, obviamente yo pagaba de mi consumo, pero el problema es de que yo no podía acceder, por ejemplo, al medidor. Como les digo, el medidor de mi oficina, que mi oficina más o menos estaba en este punto, luego me trasladé a la de al lado, precisamente por uno de los factores ha sido el tema del medidor de luz, porque el medidor de luz extrañamente se encontraba dentro de otra de las oficinas y nunca podíamos ingresar. Entonces siempre me hacían mediciones en base a consumo, más o menos a una suerte de medición proyectada, porque nunca podían medir, nunca estaba abierto y el administrador del edificio no podía abrir la puerta a la oficina porque las oficinas de abogados son recintos inviolables, no pueden accederse sin permiso del titular. Entonces ahí teníamos ese severo problema porque por un año nunca venía mi colega o el colega de esa oficina, nunca. Un año entero he pagado por cálculos proporcionales, cuánto ha sido mi consumo anterior y suponían que tenía el mismo consumo mes a mes y ya luego cuando se abrió pues hicimos un cálculo de compensación en el sentido de que resultó que había pagado como unos 700, 800 pesos de más del año. Eso fue uno de los motivos que me llevó a, cuando se desocupó la oficina de al lado, cambiarme de oficina, ¿no? Ahora tengo mi medidor propio, ¿no? Que es una ventaja, entre comillas, dentro de las dificultades de este edificio. Ahora, hay otros edificios que son un poquito más ordenados y hay otros que son totalmente desordenados, ¿no? Donde ni siquiera tienes medidores comunes, tienes un solo medidor para todo el edificio, agua y luz. Eso es más complicado todavía. Genera N discusiones, que yo he usado, que no he usado, que sí he consumido, que no he consumido, es que yo tengo refrigerador de esta marca y tú tienes 2 televisores, yo tengo uno solo. Se arma un revuelo por ese tipo de circunstancias que uno diría que pasan por aspectos muy, como les digo, superfluos, pero lamentablemente son la mayor parte de las discusiones dentro de un régimen de propiedad horizontal, siempre y cuando Y el régimen dicen, esté formal. eso, Dime. ¿existen así como normativas o leyes que te ayuden o simplemente se basa en una discusión entre, bueno, está bien, tú usa esta parte, yo voy a utilizar esa parte, o hay derechos que protegen hacia los poseedores? Muy buena pregunta. Entre comillas, sí, el reglamento de propiedad horizontal. La normativa, en este caso, se divide en 2 puntos. Son 2 ámbitos los que determinan el régimen de propiedad horizontal. Uno es el Código Civil,
de manera exclusiva, vamos a ponerlo, como les decía, uno es el Código Civil, entendiendo que esta norma es exclusiva, va a aplicarse en defecto de cualquier otra disposición legal. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Fuera del Código Civil, también tenemos a la ley del régimen de propiedad horizontal. Y esta en particular, algo que luego fue refrendado, porque esta ley es más antigua que el Código Civil, pero sigue en vigencia por si acaso. Entre las dos definieron que cuando se va a un régimen de propiedad horizontal es imprescindible que se tenga o que se cuente con un reglamento de propiedad horizontal. Y como no tienes la salvedad de que una propiedad horizontal es idéntica siempre a otra, dejaron que este reglamento fuera determinado por los mismos copropietarios. Para ello es que se determina la creación de las asociaciones de copropietarios. Problema. Estas asociaciones de copropietarios son los que tendrían que haber elaborado los reglamentos de propiedad horizontal para cada uno de los edificios que vemos en la ciudad. Ni el 20% de los edificios de la ciudad tienen reglamento de propiedad horizontal. La mayor parte se rigen por actas y decisiones unilaterales en algunos casos y en otras sí negociadas o consensuadas entre la asamblea de copropietarios. Y ahí hay también otro problema. Ni el 40% de las edificaciones de Cochabamba, exagerando, llegamos al 40%, tenemos asociaciones legalmente constituidas, ¿no? Que se han reconocido. No nos olvidemos, por ejemplo, en la parte de personas habíamos visto eso, que una asociación requiere autorización del Estado para funcionar. Y en el caso de las asociaciones de copropietarios, tendrían que haber hecho su trámite ante la gobernación, ante el gobierno autónomo departamental, para reconocer su condición de asociación de copropietarios. Por lo tanto, si no tenemos una asociación legalmente constituida, cualquier decisión que tome esta, por ejemplo, de un reglamento de propiedad horizontal, está sujeto a un criterio de legitimidad, que en teoría no lo tienen. Y eso nos genera otro problema. Y que es algo que por ahora no se ha encontrado un camino apropiado para solucionarlo. Ahora, una primera decisión podría ser que el municipio establezca un reglamento único para todos los edificios. Tampoco es solución. Se intentó, o sea, se quiso establecer algunos lineamientos. Al último se ha definido ciertos requisitos que debe cumplir la reglamentación de propiedad horizontal, porque para pasar al régimen de propiedad horizontal, la alcaldía tiene que aprobar. Y eso también nos lleva al hecho de que esa pequeña proporción de edificios que sí cuenta con reglamentos, realmente está en el régimen. El resto está en el limbo. O sea, está en una suerte de mezcla del Código Civil, de la Ley del Régimen de Propiedad Horizontal, reglamentos privados y eventualmente, pues, decisiones absurdas. Llega a casos tan extremos, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, para citar una situación extrema, que por decisión de copropietario se ha dispuesto que no se permite el ingreso de visitantes al edificio. O sea, personas que no sean del edificio no pueden ingresar. Está prohibido. Ya lo he visto en 3, 4 edificios cerca del centro, hace un mes, poco más de un mes, que fui por la oficina y me topé con ese detalle. Es más, cuando estaba llegando a la oficina, cuando estaba llegando al Pinto Palace, y eso que yo soy copropietario de una oficina, estaba otro portero, que no lo conozco, la verdad, creo que ha entrado a trabajar recién este año, y casi no me deja ingresar. Me dice, no lo puedo dejar ingresar porque usted no lo conozco. Le digo, disculpa, yo no te conozco a ti, o sea, es distinto. Yo trabajo en este edificio, estoy viniendo a mi oficina, si quieres acompáñame para que sepas que sí estoy en el 5º piso. Y como me había trasladado recién de oficina, estaba de la 512 de la 511 a la 512, igual me dice, pero aquí en mi lista, en la 511, figura
Rodrigo Paredes, sí soy yo, Luis, pero me dices que está haciendo la 512. Todo una discusión por un tema de su registro que ni siquiera es válido. Y la de problemas que hay en los edificios, ya sea con los mismos copropietarios o los inquilinos y eventualmente hasta frente a los vecinos, ¿no? Los que están alrededor del edificio. ¿Debiera resolverse fácil? Sí, siempre y cuando cuente con un reglamento de propiedad horizontal. Pero ahí el principal problema, la mayor parte de los edificios no tienen. Y eso de establecer un criterio único no sirve. ¿Por qué? Una experiencia bien llamativa que tuve con un reglamento de propiedad horizontal. Me contrata una asociación de copropietarios que sí estaba formalmente establecida, habían cumplido con todos los requisitos, hicieron su trámite en la gobernación, inscribieron en la alcaldía, o sea, sí estaban en régimen de propiedad horizontal. Y uno de los trabajos que encomendaron al abogado que les hizo ese trámite fue precisamente elaborar un reglamento de propiedad horizontal. Y les entregó su reglamento, unas 60 y pico páginas, cerca a 200 o 300 artículos, con un anexo vinculado a plano, etcétera. Parecía un muy buen trabajo. Empiezan a revisarlo y lo hicieron aprobar en la gobernación, porque como eres asociación, todos tus documentos los tienes que aprobar en la gobernación como parte integrante de tu reglamentación para que sea válida. Y parece que no leyeron el reglamento, lo hicieron aprobar y en la gobernación tampoco leyeron el reglamento, menos lo cotejaron con el plano, porque el reglamento contemplaba, por ejemplo, uso de área verde, uso de piscina y uso de parque. Cuando era un edificio que, exagerando su área verde, es un pequeño jardín al ingreso del edificio, no tienen piscina, ni en planta baja, ni en terraza, ni nada por el estilo, mucho menos parque. Entonces, ¿qué pasó? Ese colega, el que hizo ese reglamento, agarró un reglamento viejo que tenía, le hizo 2 o 3 modificaciones, pensó que cambiándole el nombre y algunos datos ya estaba listo y lo entregó así. Y la asociación, para colmo, la inscribió en la gobernación de esa forma. Nos tocó llevar a cabo una asamblea, indicar a los copropietarios de que se ha hecho esto de manera irregular o que no correspondía y que tocaba ahora inscribir el nuevo reglamento. Y por cada inscripción la gobernación te cobra. O sea, había que pagar o corregir el error cometido por el otro profesional. Y obviamente ya revisando de manera exhaustiva, no coincidían la cantidad de departamentos, no, yo creo que cambió casa por departamento, parecía un reglamento de condominio o de urbanización, y lo único que de pronto hizo entrar a su archivo en Word, buscar de casa y que cambie casa cada vez que decía casa por departamento, porque en la redacción no tenía sentido, no tenía lógica. Además de hablar de una piscina, había un reglamento de uso de piscina en un edificio que no tiene piscina. La serie de circunstancias absurdas que ocurren con los reglamentos. Aquí mi recomendación personal, inclusive, ya en su ejercicio profesional, si son contratados para hacer un reglamento de propiedad horizontal, no cometan la imprudencia de elaborar ese reglamento solo en sus oficinas. Vayan al edificio, vean el edificio, constaten todo lo que tiene el edificio. En una ocasión me pasó eso de que querían que les haga un reglamento, pero lo querían ya. El típico cliente que viene y te pide algo para ayer, ni siquiera para hoy. Y le digo, no, voy a ir al edificio. No, pero no hay necesidad, aquí están los planos, aquí está todo y demás. ¿Por qué era? Me estaba buscando, ya luego averiguas las cosas, el propietario inicial del edificio, el que era dueño del terreno y por ende dueño de todo lo edificado. Y estaban queriendo pasar al régimen de propiedad horizontal, donde tienes que hacer precisamente este reglamento, tienes que identificar superficies y demás. Y con eso entregarle toda la documentación, porque es una carpeta enorme con un montón de planos pequeños de cada departamento, el plano principal, los reglamentos, etcétera, entregarle una copia de cada uno de esos documentos a cada uno de los copropietarios, los que han comprado los departamentos. Y ellos sí o sí querían que les haga un reglamento y que procuremos aprobarlo o hacerlo aprobar en la gobernación lo más pronto posible, antes prefectura,
porque estaban desesperados de entregar esos documentos y no asumir su responsabilidad. ¿Por qué? No cumplieron planos de construcción. Construyeron de manera irregular. Declaraban una superficie en el plano, pero resulta que en la construcción no se había cumplido. Por decir, pasillo de 9 metros de largo por 5 metros de ancho. Entonces, en este caso, tendría que darnos 45 metros cuadrados de superficie. Tú ibas al edificio y el pasillo era de apenas 7 metros, no era de 9, lo que significa que había variaciones de la construcción, y de ancho no era de 5 metros, sino que era tan solo de 2. Entonces, si ustedes no van a constatar ese tipo de circunstancias, se vuelven casi, voy a decirlo fuerte, casi cómplices de un fraude. Por lo tanto, si eventualmente son contratados para hacer un reglamento de propiedad horizontal, o mejor, si van a ser contratados para pasar de un régimen de propiedad individual hacia uno de propiedad horizontal, de rigor, vayan al edificio, o vayan a la urbanización, o vayan al condominio. Y además van con su anotación, puede ser su tablet, puede ser un cuaderno, lo que ustedes quieran, hasta en su celular. Es recomendable sacar fotos. Tú vas, sacas foto, área verde, tales detalles, anotas, tiene tantos columpios, tiene tantas cosas, tiene tantos árboles, tantos esto, tanto esto. ¿Para qué? Para que tu reglamento sea lo más cabal posible. Primero, que estás brindando un mejor servicio. Y segundo, que estás asumiendo tu responsabilidad para evitar un fraude, como en el que querían que yo les ayude. Y al último dije, no, yo no hago nunca un reglamento de propiedad horizontal si no voy al edificio a constatar que todos los datos que ustedes me dicen son los correctos. Y si yo verifico que no, no hago el trabajo. O les digo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, hay que regularizar, que es otro proceso también. Lo mismo cuando se trata de verificación para regularización de derecho propietario. Vayan a las viviendas, vayan a los edificios. Porque si no ven ustedes, si no constatan, no hay cómo fiarse. Una cosa es lo que te dice el cliente, otra cosa es lo que figura en plano y otra cosa es lo que ocurre en el momento, en el lugar exacto. ¿Por qué? Primero, nuestros albañiles no suelen cumplir con los planos. El plano dice una medida exacta y el albañil a veces trabaja a ojo y te cambia. Basta una variación de 1 o 2 centímetros, ya te cambia todas las superficies. Todo. Pues no guarda relación. Y luego es un dilema porque tienes que readecuar, tienes que hacer cambios. Siempre y cuando la variación no sea superior al 10%, puedes hacerlo a través del procedimiento de la ley 247. Si ya son variaciones de superficie mayores al 10%, ya no puedes hacerlo mediante trámite administrativo, tiene que ser trámite judicial. Y si son superiores al 20%, el trámite judicial ya no puede ser el de excepción, sino que tiene que ser el normal, con multas, etcétera, etcétera. Un montón de circunstancias que ustedes tienen que ir a constatar cuando se trata de este tipo de procesos o cuando los contraten para este tipo de circunstancias. Sin ir lejos, la experiencia que tuvimos de uno de nuestros graduados de la carrera, que estaba trabajando, una de nuestras graduadas, que estaba trabajando en la Federación de Empresarios Privados y que tenía que hacer aprobar ese su jardín vertical, el que se encuentra en la fachada, en el frontis del edificio. Si bien es potestad del propietario mandarlo a hacer, tienes que cumplir con ciertas reglamentaciones de orden municipal, porque la instalación de ese jardín vertical en el frontis del edificio, en todo caso, tiene que hacerse procurando que no haya afectación de intereses de copropietarios, y en el caso de la federación, en ese edificio sí había copropietarios y no se había previsto. Entonces, casi se les genera un señor problema por no prever este tipo de circunstancias. Eso entre los reglamentos y las diferentes salvedades que denota el reglamento de propiedad horizontal y lo que está determinado en el mismo, ¿no? Lo que debiera estar determinado en el mismo. Pero además, la ley del régimen de propiedad horizontal y el propio Código Civil exigen esa redacción del reglamento y que vaya a hacerse la redacción en base a criterios establecidos por el gobierno municipal. Y ahí tenemos otro desfase.
Hay gobiernos municipales que no determinan reglas propicias para propiedad horizontal o reglas adecuadas o reglas claras. Tal es el caso, por ejemplo, de Tiquipaya. Tiquipaya ya en este momento debiera contar con un reglamento municipal de requisitos mínimos para propiedad horizontal, en los que se fundamente luego cualquier determinación, porque en el caso de Tiquipaya es donde se ha dado la explosión demográfica y la explosión de construcciones, sobre todo edificios y condominios. Pero en muchos casos no aplican ningún criterio razonable por parte del gobierno municipal y deja directamente en manos de los copropietarios establecer los alcances de su reglamento, que llegan a veces a circunstancias que son poco propicias o poco adecuadas, ¿no? Con relación a lo que debiera establecerse como pautas o reglas que rigen a la participación de todos los copropietarios. Porque en este reglamento es donde se consignan derechos, obligaciones, así como también las reglas de administración. Perdón. En el caso entonces del reglamento, ya sea que se pongan de acuerdo los copropietarios o que este reglamento incluso sea definido por el propietario inicial o los propietarios iniciales del proyecto arquitectónico cuando era solo proyecto, va a derivar en que se dé cobertura o no se dé cobertura a todos los aspectos que debieran establecerse. Ya llega inclusive a circunstancias hasta de bienestar común, de normas de trato. Hay reglamentos que son inclusive bastante rigurosos en el tema de horarios, hasta qué hora pueden ingresar los mismos copropietarios, hay restricciones y demás, y en algunos casos hasta vulneración de derechos. Uno de los reglamentos más bizarros, o más raros, mejor dicho, que me ha tocado revisar es de un edificio en la avenida Santa Cruz, en el que establecía código de vestimenta. Era un edificio donde la mayor parte de los propietarios eran adultos mayores de más de 50, 60 años, creo que el menor era de unos 50 y pico, y resulta de que en uno de los departamentos que era de la abuela se fue a Santa Cruz y se quedó en el lugar de la abuela la nieta, y armó un tremendo revuelo, se armó, mejor dicho, un tremendo revuelo, porque los copropietarios y la directiva, también mayores, se escandalizaban por la vestimenta de la muchacha y de las amigas y de los amigos de la muchacha. Primero le prohibieron la realización de fiestas porque cambiaron su reglamento, un reglamento que no era legal, porque no estaba inscrito en la gobernación, no había sido refrendado ante notario, pero como la muchacha no sabía, le impusieron horarios, le impusieron reglas de vestimenta y después también le impusieron condiciones para visitas, ¿no? El hecho de que sí, efectivamente podían ir personas a buscarla, a visitarla, pero no podían ser más de dos y no podían sobrepasar las 10 de la noche, ¿no? Entre algunas de las reglas que se establecen en reglamentos, pero no debiera permitirse algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de una norma de vestimenta o un reglamento de vestimenta apropiada dentro de un edificio ya es un absurdo. Entonces, eso ya raya con una vulneración de derechos, ¿no? Que no debiera ocurrir, pero lamentablemente ocurrió y como la muchacha desconocía cuáles eran sus derechos, nunca reclamó, tampoco comentó esto a sus padres, porque como vivía sola o podía haber significado que le digan, no, mejor vuelve a la casa, ya luego conversando con ella cuando derivó en hechos mucho más complicados, porque incluso en una ocasión la asamblea de copropietarios, y ahí fue que me contactó a través precisamente de una amistad suya de la universidad, que me contactó porque la querían sacar. Apareció un día en la puerta una nota de la asamblea que la citaba a una reunión y en la reunión le pedían gentilmente que se vaya, ¿no? Porque afecta la pacífica posesión del resto de los vecinos, porque pone música muy fuerte, porque no respeta los horarios de siesta, que son personas mayores, que aquí, que allá, que algo de razón tienen, pero tampoco pueden ejercitar esta posición frente al derecho individual de la muchacha.
por muy detentadora que fuere o por muy pariente nada más de la propietaria, ¿no? Son pequeñas cosas que lamentablemente ocurren en el tema de los edificios, sobre todo aquellos que no son formales. Porque ese reglamento, si llegaba a la gobernación y la gobernación hacía su trabajo, les hubieran observado, les hubieran dicho, no, esto no es correcto, esto no es correcto, atenta a tal derecho, atenta a tal otro derecho, y por lo tanto no se aprueba, ¿no? Dentro del régimen de propiedad horizontal. Ni qué decir el gobierno municipal. Dentro del contenido, además del reglamento, el artículo 194 del Código Civil plantea de manera genérica, ¿no? Primero, la obligación de redactarse. ¿Y qué debiera contener? ¿No? Normas relacionadas al uso de cosas comunes o objetos y áreas comunes dentro del edificio, derechos y obligaciones de los copropietarios y las reglas para la administración, entendiendo que en este tipo de construcciones debiera contarse con un administrador, sea interno, uno de los copropietarios, o incluso contratarse los servicios de un externo, ¿no? De un tercero que funja como administrador del edificio, que se encargue del pago de las cuentas, el cobro de las expensas, representación del edificio por demandas o de que ellos demanden a terceros, etc. Para eso sirve el administrador. Y que el reglamento, así como se lo aprueba por los copropietarios, también sea modificado o rechazado por los copropietarios. Pero ahí hay un problema. Para que realmente haya una asamblea de copropietarios, necesitamos que se haya conformado una asociación de copropietarios, la que lamentablemente, como les digo, en la mayor parte de los edificios de nuestra ciudad no se ha conformado. Y esto ya de entrada genera algunas dificultades. De la misma forma que las normas de los reglamentos en ningún caso pueden disminuir o afectar derechos preconstituidos, derechos que ya tengan los copropietarios, ya sea en el ejercicio de su condición de propietario o como persona, de manera general, ¿no? Lo que se afectaba, por ejemplo, en el caso de la muchacha que les comentaba. Y que el reglamento sea en elevada escritura pública, que participe un notario. Ahí también entra la otra salvedad. En el reglamento que les comentaba, nunca fue elevado a escritura pública, fue un borrador elaborado. Vaya a saber si con participación o no de un abogado, pero de seguro nunca participó un notario porque nunca se elevó a rango de escritura, ni mucho menos se inscribió en los registros de la gobernación bajo la asociación que tampoco se había constituido. Esto se refrenda además en la ley del régimen de propiedad horizontal, en el artículo 12 de esta ley, donde se señala que los propietarios de los diferentes pisos, departamentos, unidades, etcétera, se vayan a imponer limitaciones que se encuentran contenidas precisamente en el reglamento, o debieran estar contenidas en el reglamento. De la misma forma, el reconocimiento de derechos y obligaciones. Entendiendo que el reglamento siempre debiera estar acordado de forma y reducido a escritura pública en relación a los intereses de los copropietarios. Es por eso que necesariamente tiene que llevarse una asamblea. Ese es el otro error. Viene la directiva de un edificio, te pide que hagas un reglamento, haces tu reglamento sin ir al edificio, sin constatar cuántos copropietarios hay, sin verificar que vaya a ser aprobado o no, y directamente procedes con el trámite de inscripción en el gobierno departamental. Y eso es incorrecto. Cuando usted se elabore en un reglamento de este tipo, llévenlo a la asamblea. Escuchen la posición de los copropietarios. Vean si su reglamento es correcto. Porque a veces nosotros podemos tener una idea de cuál es el procedimiento, cuál es el trámite que debiera existir dentro de un edificio. Pero nuestra idea no puede que no sea la que tenían en mente los copropietarios. ¿Y eso cómo lo sabemos? Yendo a la asamblea, consultando con ellos, preguntando qué es lo que sucede y cómo necesariamente podría preverse algún tipo de salvedad. Y estas reglas, pues obviamente, son las que terminarán rigiendo la convivencia o la vida dentro del edificio. De ahí su importancia, ¿no? Sobre todo si es un edificio de departamentos. Uno no se compra un departamento para estar un año. Comúnmente es para habitarlo, ¿no? O en su defecto, darlo en alquiler, pero alguien lo va a habitar y va a tener que sujetarse a dichas reglas. ¿Qué pasa si no hay reglamento? Y ahí viene un gran problema. La relación entre los propietarios y copropietarios se rigen por
lo determinado en el artículo 14 y 15 de la Ley del Régimen de Propiedad Horizontal. Unos dos artículos que son extremadamente generales y que le dan demasiada fuerza o demasiado énfasis a las decisiones de la Asamblea y del directorio de la Asamblea. Pero eso sí es formal. Y si es un edificio que no entra en la formalidad, la decisión es de los copropietarios, entre comillas, pero no es legal, y genera esos desfases o problemas que citaba hace un instante, ¿no? De yo no quiero pagar expensas, o porque no hay un reglamento que me obligue, o que tal muchacha o tal copropietario, tal muchacho solo pueda ingresar hasta las 9 de la noche, más allá de las 9 no puede entrar. Ha habido casos inclusive que hasta el mismo copropietario, joven y demás, le dicen, no, tú ya no puedes entrar porque estás fuera de horario, con un portero que hasta lo conoce, ¿no? Entre las circunstancias absurdas que pueden ocurrir respecto a un reglamento. Ahora, ¿quién tiene la decisión? La Asamblea de Copropietarios, que debe estar constituida además por lo menos 3/4 del valor del edificio. Y hasta eso puede generar controversia. Tuvimos un caso en la oficina en la cual era un edificio de 7 pisos, pero del 4.º piso hasta el 7.º piso, el 4.º, 5.º, 6.º y 7.º piso, 4 plantas, eran de propiedad de una sola persona, el dueño original. Solo había vendido oficinas, porque era puro oficinas, solo había vendido oficinas de primer piso, segundo piso y tercer piso. Juntando a todos los copropietarios de las 3 plantas citadas, porque planta baja era área de equipamiento y una tienda que era de propiedad del mismo sujeto, un solo individuo representaba casi 3/4 del valor del edificio. Estaba cercano, era un poquito más de la mitad, no por superficies, por dimensiones. Básicamente él podía tomar todas las decisiones y punto. Era irrelevante lo que puedan decir los otros copropietarios. Ahí tocó ser bastante ingenioso con el reglamento para permitir de que haya una suerte de proporcionalidad, por lo menos hasta que se venda y se vaya transfiriendo la propiedad de las otras oficinas, porque si no, un solo individuo decidía todo dentro del edificio. Es por eso que cuando hablamos de reglas de representación de la asamblea, la norma establece el mínimo, 3/4 del valor del edificio. Pero nosotros podemos jugar un poco con la proporción para evitar que una sola persona concentre toda la propiedad. De esa manera es que se establecen ciertas reglas, ciertas pautas de convivencia, inclusive, ¿no? Para que no exista imposición de un solo criterio o de un criterio muy, pero muy reducido. Además, a la asamblea le corresponde designar quién va a ser el administrador, ya sea un copropietario, o sea, una persona que sea propietaria dentro del edificio, o bien contratar a un tercero, contratar a una empresa o a un profesional, o muchos contratan contadores directamente para que sean los que se encarguen de la rendición de cuentas y el manejo de gastos del edificio. Pero ojo, el administrador no solo cobra expensas, el administrador no solo paga por los servicios. El administrador tiene que verificar el mantenimiento del edificio, que las áreas de circulación estén libres, que iluminación funcione, energía, etcétera. Entonces, precisamente hace alusión a su nombre o a su cargo, administra todo el edificio. Es por eso que se tienen que definir sus atribuciones, las que debieran contemplarse en el reglamento. No podemos definir un rango genérico de atribuciones porque cada edificio es distinto. Ahora, ¿quién lo nombra? La asamblea. De la misma forma, mediante el voto que represente por lo menos 2/3 del valor del edificio. En el caso que les comentaba, uno solo podía definir, ok, tal va a ser el administrador y punto. O yo voy a ser el administrador, soy dueño, propietario y a la vez administrador. Entonces, para evitar ese tipo de inconveniencias es de que se tiene que ser bastante creativo con los reglamentos y establecer por lo menos frenos y contrapesos, ¿no? De representaciones. Que eso fue lo que hicimos, ¿no? Una representación conjunta de todos los otros copropietarios para igualar de alguna manera al otro propietario que casi llegaba a 3/3 del valor del edificio. Todos los administradores generalmente duran en sus funciones un año. Y aquí hay una queja terrible, ¿no? Porque un administrador, un año de función es insuficiente, ¿no? Sí, la ley permite, en el artículo 195, que pueda ser reelegido y la reelección es constante. Aquí no hay
problema de que ya haya tenido una gestión, puede tener 10 años de gestión continua, no hay ningún problema. Y así como se lo elige, se lo puede revocar. La tendencia actual, sobre todo en los edificios de departamentos, y aquellos que conlleva, por ejemplo, una media de 20, 30 departamentos por edificio, y a veces son 3, 4 bloques de departamentos, es contratar una empresa, ¿no? Para que se terciarice todo el servicio y este llegue a ser un tanto más efectivo o por lo menos más provechoso en cuanto a el desarrollo de sus actividades como administrador. Cuando el edificio además sea administrado por una persona natural, tiene que ser designado por la representación que les decía, 2/3, conforme al artículo 14 de la ley del régimen de propiedad horizontal, o bien contratar los servicios de una empresa. Hay empresas ya que te ofrecen ese servicio, ¿no? De administración de edificios. El administrador dura en funciones un año, ratificamos lo que está previsto en el Código Civil, lo mismo se encuentra previsto en la ley del régimen electoral, se puede prorrogar hasta que se designe un reemplazante. Puede ser removido por decisión también de la mayoría de la Asamblea, ¿no? Cuando se hayan incurrido en faltas que se determinen en el mismo reglamento. Aquí en el detalle de las funciones del administrador es donde se explicita precisamente que le corresponde el cuidado, vigilancia de los bienes, sobre todo los bienes comunes, no vigila bienes privados, no va a verificar que tu departamento, tu oficina esté bien, sino solo las áreas comunes, pasillos, ascensor, gradas, jardines, etc. Y es el encargado de recaudar el pago de expensas o de las cuotas pactadas para el sostenimiento de los gastos del edificio. En todo caso, también velará por la observancia de las disposiciones de la ley del régimen de propiedad horizontal o el reglamento si el edificio cuenta con su reglamento, llevando a cabo todas las actividades de administración y conservación del edificio. Si no hubiere un administrador designado, o mientras se procede a la designación de un administrador, cualquier copropietario puede ejercitar actos urgentes de administración o conservación. Por ejemplo, es un edificio nuevo y tienes la mala suerte de que justo se ha reventado una cañería. No necesitas convocar a asamblea, designar quién va a ser administrador, basta que cualquiera de los copropietarios tome las medidas urgentes para evitar una afectación mayor, ya sea de derechos privados o de derechos comunes. Por eso los actos urgentes de administración o de conservación pueden ser llevados a cabo por cualquier propietario, porque se supone que el administrador debiera estar permanentemente en el edificio. Pero bien sabemos que cuando es una empresa o cuando es una persona natural, generalmente tiene un horario de trabajo y solo deja a un portero o a un responsable por las noches. Entonces, para evitar ese tipo de desfase, ¿no? De que tengas que llamar al administrador a las 2, 3 de la mañana para atender alguna medida urgente, la puedas hacer de manera efectiva tú como copropietario y después se verificará con la participación del administrador, ¿no? Y del resto del edificio. Ya para cerrar este tema, veamos el estado de prehorizontalidad. Una figura bastante llamativa por parte de nuestra legislación, común a otras legislaciones, ¿cierto? Que permite gravar la propiedad horizontal, o sea, darle en garantía antes de que ésta se construya. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto costará construir, por ejemplo, un edificio de unos 10 pisos de 2 a 3 departamentos por piso? Estamos hablando de 20 a 30 departamentos más o menos. ¿Algún estimado de cuánto podría costar? Algo de millones, Doc. No tengo idea. Fácilmente puede llegar a unos 4 o 5 millones, lo mínimo, y no diré máximo, pero sí montos mayores de 10 millones, 12 millones de dólares, ¿no? Un edificio, dependiendo del equipamiento, materiales empleados y demás. A ver, por ejemplo, Natalie, ¿tienes 10 millones de dólares como para que iniciemos una construcción hoy? No, A pesar de la cuarentena, ¿no? no, ¿Te nada, gustaría, te gustaría tener unos 10 millones de dólares para construir un edificio en este momento? claro. Obvio. Ahora, ¿y si te digo que sí puedes tenerlos? Hacemos el edificio.
Muy bien. No solamente, bueno, no serán los 10 millones, pero sí la eventualidad. Tú puedes garantizar la obtención de un crédito que tenga por destino precisamente la construcción de un edificio. Con el mismo edificio, o sea, garantizas el crédito o el pago del crédito con el valor del mismo edificio, a pesar de que éste no esté construido. Y eso se conoce como estado de prehorizontalidad. O sea, poco a poco el edificio va a ir creciendo, se lo va a lograr edificar. Y lo que estás haciendo es hipotecar cada piso antes de que exista. ¿Qué requieres para ello? Plano aprobado. Proyecto arquitectónico aprobado. La alcaldía te dice, sí, va a tu edificio, perfecto, puedes ir al banco y negocias con el banco. Dices, tengo proyecto aprobado, aquí está mi terreno, este es el proyecto arquitectónico, cada departamento va a ser proyectado porque de lo dicho a lo hecho puede haber modificación y del plano a la construcción como tal puede haber modificación, pero inicialmente el banco te hace una evaluación de lo que tú dices que llegarías a construir y lo puedes grabar, lo puedes hipotecar, que es una garantía de cumplimiento de obligación, antes de que exista el mismo edificio. A eso se conoce como estado de prehorizontalidad. Si no, la construcción de edificios o de cualquier edificación, incluye casas también, estaría circunscrita ¿a qué? A que el propietario siempre tenga disponibles los 12, 13, 14, 20, 30, 50 millones, etcétera. Dependerá obviamente del edificio, ¿no? Y el equipamiento. Entonces ahí entra en juego una regla jurídica que te permite garantizar un crédito con algo que todavía no está edificado, pero que eventualmente llegará a estar edificado. Es por eso que el requisito ineludible es de que cuentes mínimamente con un proyecto arquitectónico debidamente autorizado o reconocido por la alcaldía municipal o el gobierno municipal, para que realmente pueda operar la regla del estado de prehorizontalidad y que vaya ratificándose a medida que vas concluyendo la obra. Y esto nos lleva precisamente a las modalidades de crédito para construcciones de edificios que se les otorga, por ejemplo, a las empresas constructoras. A las constructoras le das una línea de crédito con la garantía de prehorizontalidad del edificio a ser construido. De esta manera, incluso los futuros propietarios de departamentos, oficinas, almacenes, tiendas, etcétera, dentro de la edificación, ya tienen hipoteca sobre su construcción, porque está vinculada, obviamente, hasta el cumplimiento del pago del valor de la construcción o el valor del crédito que sea garantizado con la futura construcción. Lo que se hace luego es sopesar con la hipoteca sobre el crédito de vivienda, ¿no? Cuando has adquirido un crédito para comprar tu departamento o para comprar tu oficina. Pagas la porción de la deuda de la construcción con el mismo crédito y lo que se hace es cambiar la hipoteca de lo de la horizontalidad a la hipoteca sobre el crédito de vivienda. Una simple operación financiera realizada por las entidades bancarias, ¿no? Vinculada en este caso al estado de prehorizontalidad. Ok, ¿qué hora tenemos antes de que veamos algunos aspectos? Me interesa abordar sobre todo el tema de servidumbres, porque, y una en particular, la servidumbre de paso. Las otras son muy ligadas a la servidumbre de paso, no hay mucha dificultad en ello, porque resultan ser también casos que se ven en el ámbito jurídico legal. Y de ahí les pediría que puedan revisar para resolver el caso que les planteo ahora, que les subo a plataforma UPB Virtual, lo concerniente a hipoteca, ¿no? Hipoteca y prenda, sobre todo, ¿no? Que es la que vincula en gran medida a lo que son registros que adelantábamos un poquito el día de ayer con el tema de folio real, ¿no? Por eso es que les había pasado a través de UPB Virtual una lista de reproducción, unos 3 videos referidos a folio real, que van a ser bastante útiles para que puedan resolver el caso que les estoy planteando para la evaluación final.
¿vale? Entonces veamos un poquito más de servidumbres, sobre todo las de paso, porque entendiendo la de paso, el resto son súper sencillas. La servidumbre es un concepto que llega a nosotros desde el derecho romano, ¿no? Que se ha establecido como una carga, como una limitación que recae sobre un bien inmueble para utilidad de otro bien inmueble y que responden o pertenecen a distintos propietarios. Veamos un ejemplo rápido en este caso. Tenemos dos propiedades. Son dos propiedades colindantes. Una de ellas tiene salida a la vía pública. Es más, vamos a ponerlo en este otro sentido para que nos permita hacer mejores apreciaciones. ¿Vale? Entonces, en este caso estamos dividiendo la propiedad en dos. Era una propiedad única, pero resulta que el dueño ha decidido dividirla en dos y optó por esta división. De esta manera, la división tiene la salvedad de que esta propiedad, a la que vamos a denominar A, tiene salida a la vía pública. Esta es la propiedad A. No nos olvidemos que eso, por ejemplo, lo podemos saber con la revisión del folio, viendo linderos. Si en los linderos figura que en alguno de los límites, en este caso sería el límite oeste, por ejemplo, tiene salida a la vía pública, que hay una calle, pues entonces esta propiedad no es enclaustrada. Pero la propiedad B, en la determinación de linderos, nos va a mostrar otro tipo de información. B va a tener por límite norte a X propietario, límite sur, también otro propietario, límite este, otro propietario, y el límite oeste, la propiedad A. Con eso, al revisar el folio real solo en la parte de límites, ya podemos saber que B es un fundo dominante. ¿Por qué? Porque es un fundo enclaustrado. Puede ser un fundo dominante de una servidumbre por constituir o una servidumbre ya constituida. ¿Qué servidumbre le tiene que dar A favor de B? Le tiene que permitir el paso a la vía pública. Y esto puede hacerse por la porción que revista menor afectación a los intereses de A y que resulte favorable también a los intereses de B. ¿De qué va a depender? Que en la propiedad A esté o no algo edificado. Si no está edificado, es más sencillo. Puede establecerse por el límite norte, por el límite sur o por los extremos de la propiedad. Lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia es establecer, perdón, vamos a mover todo, establecer una servidumbre de paso que divida en dos o más la propiedad del fundo sirviente. O sea, no puedo poner mi servidumbre de paso a la mitad. Esta servidumbre de paso tiene que estar o en el extremo superior o inferior del terreno, ¿no? Para permitir que B también tenga acceso a la vía pública, que tenga la posibilidad de ingresar y de salir por dicho paso. Ese se denomina servidumbre de paso, que puede ser servidumbre de paso de personas, servidumbre de paso de autos, servidumbre de paso de camiones. Va a depender mucho cada circunstancia. Esto a su vez tiene como incidencia jurídica que nuestro propietario A o la propiedad A reciba una denominación, en realidad la propiedad, no el propietario, y recibe la denominación de fundo sirviente, mientras que la propiedad B recibe la denominación de fundo dominante, que es la que ejercita las prerrogativas de la servidumbre sobre A, para permitir que B se beneficie con el acceso a su propiedad. Además, en el caso que les comento, que el dueño original era el dueño de todo, que ahora va a ser el dueño de A, nada más. Al vender y al dividir de esta forma su propiedad, está en la obligación de otorgarle una servidumbre de paso. Por lo tanto, B no va a requerir tener que buscar a otros vecinos o tratar de llegar a la vía pública por el norte, por el sur o por el este, sino que directamente va a ser hacia el oeste, porque ha sido el dueño de la propiedad A el que ha dividido de esta forma la propiedad
y que debe otorgarle, por lo tanto, la servidumbre de paso. Entonces, ahí entra una limitación, ya no solo voluntaria, una limitación legal, como toda carga, ¿no? Las cargas son siempre limitaciones que pueden derivar de la voluntad de las partes o del ejercicio de la ley. Es así que entendemos al derecho de servidumbre como un derecho accesorio. Siempre va a estar vinculado al ejercicio de la propiedad. No puede haber servidumbre si no hay propiedad de por medio. Puedes beneficiarte por una servidumbre siendo poseedor, sí, pero el que te otorga la servidumbre tiene que ser propietario. O bien, tú eres el propietario y el otro es el poseedor para otorgarte ese derecho, pero el poseedor por sí solo no puede hacerlo. Tiene que hacerlo con intermedio del propietario. Aquí la dificultad se produce cuando hay una regla de usucapión, pero ya les explicaré cómo se resuelve fácil aquello. Pero siempre va a ser un derecho accesorio. Y es un derecho inseparable. La servidumbre y el fundo, sea dominante, sea sirviente, conforman siempre un todo inseparable. ¿En qué sentido? La propiedad B siempre va a estar vinculada a esta servidumbre, a menos que ocurra una circunstancia. Por ejemplo, que la propiedad, vamos a borrar un instante las letras. Eco. Vamos a suponer de que al lado tiene a la propiedad C. Y la propiedad C es una bastante grande, que está justo en la esquina, tiene salida a la vía pública por los dos extremos. Tiene salida a la vía pública hacia el oeste, tiene salida a la vía pública hacia el norte. Pero supongamos que esta, la propiedad C, por diferentes circunstancias, deja de ser una propiedad privada y pasa más bien a ser determinada como área verde. Si esto ocurre y se convierte en área verde, A tiene la posibilidad de solicitar que esta servidumbre se elimine porque ahora B tiene la posibilidad de acceder a la vía pública a través del área verde, a través de lo que era antes la propiedad de C, y de esta manera llegar a la vía pública. Pero tiene que haber cambiado las circunstancias o el contexto en el cual se estableció la servidumbre. Solo en esos casos. Si no, siempre va a acompañar a B. Mientras B sea un fundo enclaustrado, siempre va a tener la necesidad de una servidumbre de paso, a menos que ocurra lo que les acabo de mencionar. Vamos a... Doc, ¿esto que nos mostró tiene algún nombre? Sí, o sea, básicamente es el tema de la extinción de las servidumbres, ¿no? Las servidumbres se extinguen cuando el objeto que justificaba su constitución ha cesado. Y el objeto principal de una servidumbre, sobre todo la de paso, es permitir la salida a la vía pública, el ingreso y la salida de la vía pública. Podría ser una usucapión también en el caso de Claro. que se deje de usar la servidumbre. Oh, ya, ok, gracias. Claro, porque inclusive podría ocurrir esto, que tú eres el propietario de B y resulta que la propiedad C queda vacante. No se está transformando en área verde por decisión de la alcaldía, sino que más bien la propiedad C ha quedado vacante. Tú, como dueño de la propiedad B, comienzas a utilizar la propiedad C y aplicas luego usucapión. Tendría que ser un usucapión decenal en este caso, a menos que haya habido una transferencia de non domino y que puedas aplicar una usucapión ordinaria. Entonces, si tú luego te conviertes en propietario de B y a la vez de C, esta servidumbre que antes tenías establecida sobre la propiedad A también cesa, por la sencilla razón de que al ser propietario de toda esta porción, ya tienes salida a la vía pública, ya sea al norte, ya sea al oeste. Lo mismo de que B le compre la propiedad A. Si le compra la propiedad A, también desaparece el fundo dominante y sirviente. No se tiene la necesidad ya de una servidumbre de paso porque podrías acceder directamente
por la propiedad que tiene salida a la vía pública. Entre las ligeras variantes que pueden darse con relación a las servidumbres de paso y las servidumbres de otras facetas. Ahí entraba precisamente el tema del usucapión, de cómo el usucapión puede revestir ciertas particularidades. Lo anoto antes de que pasemos a la siguiente. Vamos a volver a poner en blanco. Eco. Supongamos que no tenemos C, ¿no? Vamos a ir borrando nuevamente todo. Si nos deja. Creo que sí. Eco. Tenemos la servidumbre acá. Tenemos a la propiedad C, pero que no permite el ingreso porque no es área verde. Lo vamos a poner directamente como propiedad C. Vale. ¿Qué sucede si en vez de tener un propietario en A, tenemos un poseedor en A? El que tiene luego la intención de adquirir la propiedad por efecto del usucapión. Si ese es el caso y tenemos a un poseedor, en realidad es más difícil constituir la usucapión, o mejor dicho, la servidumbre, pero siempre se le va a generar ese derecho a favor de la propiedad B. Lo que va a suceder es de que cuando tú tienes un poseedor acá que ha efectuado, que está buscando reconocer su propiedad como por efecto de la posesión a través del usucapión, abre la posibilidad de que B puede establecer su servidumbre de paso por este punto, negociando con el poseedor y sujeto a la condición de que cuando el poseedor adquiera la propiedad por efecto del usucapión, inscriban la servidumbre en el folio real, ¿no? En la oficina de derechos reales, porque las servidumbres, como límites al derecho propietario, tienen que ser inscritas. Primera situación. Segunda situación, que en vez de esperar todo ese aspecto del transcurso del tiempo y otros factores, B pueda negociar directamente con C la instalación de una servidumbre de paso por esta ubicación. Y ahí ya directamente inhibe el tener que esperar a que el poseedor A se convierta en propietario, ¿no? Por efecto del usucapión. Esa es una ventaja que podría tener B, que puede incluso ubicar cuál de las dos servidumbres resulta ser más efectiva, porque es la que genera menos afectación de los derechos del fondo sirviente. Esa Doc, sería una una pregunta. En esta situación, digamos que yo soy dueño de la propiedad B y mis Ya, vecinos son C y A. ¿Soy yo ya. quien busca esta negociación de la servidumbre? Sí, Porque en realidad, si voy con C, digamos, le estoy quitando parte de su terreno, siempre va a ser como, siempre va a preferir que sea A, ¿no? sí. Entonces, en realidad sí llegaría a provocar una molestia, ¿no? Pero depende de quién, del que tiene, que busca la servidumbre, ¿verdad? Sí, sí, va a depender mucho de quién es el que solicita la servidumbre, porque es la que determina en gran medida las reglas a ser aplicables, así como también la posibilidad de negociación correspondiente. Porque además hay un punto importante que debemos tomar en cuenta. Hay que ver dimensiones, porque la servidumbre en muchos casos está determinada por el nivel de afectación. Hay que medir la distancia de esta servidumbre y comparar con la distancia de esta otra servidumbre por el nivel de afectación a los intereses de las partes. Porque si la servidumbre que se va a constituir sobre A, es más larga, más extensa que la que podría constituirse sobre C, A puede reclamar y decir que resulta más provechoso que se constituya por esta vía y no por esta, por el nivel de afectación. Porque además no se olviden que cuando hay negociación de servidumbres, puede derivar, o va a derivar, mejor dicho, en una indemnización, en una reparación del daño o la afectación que se recibe. Entonces, en este caso es la circunstancia que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Con relación a la instalación de las servidumbres, ¿no? De cómo se tienen que prever estas
atendiendo sobre todo a las dimensiones. Además de los niveles de afectación. Enseguida que veamos algunos puntos más sobre la servidumbre, van a poderlo comprender mejor. Más allá, precisamente entre los caracteres de la servidumbre es donde podemos evidenciar en gran medida algunos de los factores que deben tomarse en cuenta a objeto de constatar el desarrollo y operaciones de la servidumbre. En todo caso, la servidumbre siempre va a estar vinculada a un derecho indivisible. Una vez constituido el derecho, este no puede dividirse, no puede partirse, no puede afectarse, aunque cambien las condiciones del fondo sirviente, ¿no? En el ejemplo que notábamos, por ejemplo, ¿qué sucedería si es que A se parte a 2? Si se parte a 2, igual la servidumbre va a seguir siendo única, no va a dividirse. Y la servidumbre alcanza a los propietarios en particular. No importa que sea un solo propietario o que vayan a ser varios propietarios, ¿no? Que esa es una de las consideraciones que tenemos respecto a la servidumbre con relación al fondo sirviente. De la misma forma, es un derecho perpetuo. Una vez consolidado o establecida una servidumbre de paso o de cualquier otra naturaleza, se va a mantener mientras se tenga la necesidad de su uso. En el caso que citábamos, vamos a poner rápido un diagrama en la parte inferior, mientras B siga siendo un fondo enclaustrado, o sea, no tenga salida a la vía pública, siempre va a ser merecedor del derecho a constitución de una servidumbre. O sea, siempre va a estar emplazada en esta ubicación. La única razón por la cual puede cambiarse el emplazamiento de una servidumbre de paso es de que exista primero acuerdo entre el propietario del fondo dominante y el fondo sirviente, que vendría a ser A o B, mejor dicho, respecto a A, y eventualmente las circunstancias que hubieran cambiado respecto a A. Por ejemplo, si A tiene ya su construcción hecha, la posibilidad de cambio es cada vez menor, ¿no? Porque si tenemos a A que ha construido en esta porción, necesariamente tiene que dejar libre el espacio de la servidumbre ya constituida a favor de B. Pero si A, por ejemplo, no tenía nada construido, recién tiene previsto construir y ve que en el estudio de suelo, esta porción donde está la servidumbre resulta ser la más oportuna para lo que pretende edificar, puede negociar con B que esta servidumbre se cambie de ubicación. No va a negociar que se extinga, sino que solo se modifique en cuanto a su ubicación. ¿Por qué? Porque es un derecho perpetuo. No va a, porque cambien las condiciones de A, no significa que cambien las condiciones de B. La propiedad B siempre va a ser un fondo enclaustrado. La única razón en la cual podría cambiar totalmente la circunstancia de B respecto a la circunstancia de A es de que ese terreno desaparezca. Por ejemplo, un deslizamiento, un deslave o un terremoto, y que toda esa porción de terreno desaparezca por completo. Si desaparece por completo, ahí recién el derecho perpetuo que tenía B desaparece, ¿no? Pero mientras subsista la propiedad de A y la necesidad de B de tener un paso, la servidumbre siempre va a ser necesaria y por lo tanto se va a considerar de manera perpetua. Es importante además que identifiquemos qué bienes resultan ser susceptibles de servidumbre.
cuáles pueden recibir o soportar servidumbres. En todo caso, las servidumbres recaen sobre todo sobre terrenos preferentemente sin edificación e inclusive aquellos en los que ya ha sido edificado. Conozco un caso muy, pero muy particular en la ciudad de La Paz. La Paz, de por sí, en su orografía, contempla una serie de particularidades muy propias, ¿no? De que nos muestra un tema de elevaciones, un tema de superficies y otras circunstancias, ¿no? Pero este en particular me llamó profundamente la atención. Voy a graficárselos rápidamente para ver cómo puede variar significativamente un tema de servidumbre. Tenemos esta es la superficie del suelo, ¿vale? En la parte posterior tenemos a nuestro fondo dominante, ¿no? Una pequeña casa, bueno, ni tan pequeña, que vamos a identificar como FD, fondo dominante, y resulta que lo que separa al fondo dominante de la vía pública es un edificio, lo vamos a poner de otro color. Es un edificio que además presenta sótano y garaje en el sótano, que más o menos tiene esta superficie. Esta de acá es todavía para la llegada a la vía pública y obviamente tiene la rampa de acceso al sótano para el ingreso al parqueo. Resulta que, porque esto tiene su explicación, el dueño de este fondo dominante era el dueño de todo el terreno, lo vendió para que se haga el edificio. Pero como en el tema del edificio y las dimensiones en la ciudad de La Paz son determinantes para construcciones, el que se hubiera constituido una servidumbre de paso que reduzca 3 metros la superficie del terreno en la cual tiene que estar emplazado el edificio era bastante complicada. Y bien pudo haberse hecho un pasillo interior, ¿cierto? ¿No? Pero la solución ha sido de lo más interesante, porque resulta que el propietario del fondo dominante lo que tiene es una rampa de acceso, grada en realidad, la voy a poner como rampa, pero es en realidad una grada, que le permite acceder a su propiedad de la siguiente forma. O sea, de la vía pública ingresa a lo que es el garaje, el sótano del edificio. Del sótano del edificio, además, atraviesa todo llega hasta el punto de la grada y de esta manera ingresa recién a su propiedad. O sea, ingresa por debajo del edificio, en lo que es el sótano, para tener su servidumbre de paso. Y esto ha sido aceptado, negociado o definido en el momento de la venta y la construcción posterior del edificio. Uno de los casos más interesantes que conozco del tema de servidumbres. Es una vivienda que se encuentra ahí por la zona de Sopocachi. De las cosas raras que ocurren, ¿no? Y bueno, justo en La Paz, en el tema de edificaciones, es realmente impresionante lo que puede llegar a producirse, ¿no? En términos, sobre todo, de construcciones. Ahora, comúnmente se entiende que el único bien que soporta servidumbres es el bien inmueble. Y esto ratificado inclusive por muchos autores, ¿no? Entendiendo que el bien inmueble, con relación a los edificios, las heredades o los terrenos que están contiguos, reciben la denominación de fondo dominante, fondo sirviente. El gravado es el fondo sirviente, el que va a soportar la servidumbre, y el que necesita la servidumbre recibe la denominación de fondo dominante. La mayor parte de los autores cierran la idea de que no puede constituirse una servidumbre si no es sobre bienes inmuebles. Incluso el doctor José María Pino Telles, un autor boliviano que escribe sobre derechos reales, manifiesta esta situación señalando que si bien existen bienes inmuebles que no pueden ser gravados como servidumbres, como es el caso de los árboles y de las pertenencias, porque son extendibles como bienes accesorios al bien principal. Y que justifica el hecho de que solo puede establecerse una servidumbre sobre bienes inmuebles, con la única excepción del árbol por su dualidad de que puede ser considerado mueble o también inmueble, ¿no? Por su conexitud o su conexión o anclaje a la tierra. Sin embargo, esta apreciación no resulta del todo cierta.
Porque resulta que los árboles sí pueden ser fruto de servidumbres. En realidad, la decisión o el uso de los árboles, la decisión del propietario del uso de árboles en su propiedad. ¿Por qué? Los árboles son un anclaje natural del terreno. Cuando nosotros talamos un árbol, favorecemos primero la desertificación y que el terreno se vuelva árido, o sea, lo convertimos casi en un desierto. Y de la misma forma podemos también afectar la sujeción del terreno para evitar los deslaves o para evitar la crecida de ríos. Razón por la cual se determina o se establece que los árboles sí puedan ser sujetos a un tipo de servidumbre, pero es una servidumbre no ligada al derecho civil, es una servidumbre ligada al derecho ambiental. Se conoce como servidumbre ecológica. Cuando tú eres propietario, por lo tanto, de un terreno en el cual se encuentran árboles o tienes una arboleda y justo tu arboleda coincide con el lecho de río, con la orilla del lecho de un río, todos los árboles que tengas en el lecho del río se vinculan a una servidumbre ecológica de carácter administrativo. No puedes talar esos árboles. ¿Por qué? Si talas esos árboles, el lecho del río puede cambiar su curso y al cambiar su curso puede afectar intereses de las otras propiedades. Por eso los árboles sí pueden ser susceptibles de servidumbre, no una servidumbre civil, una servidumbre ecológica que restringe o limita la posibilidad de aprovechamiento de ese árbol o la posibilidad de utilizarlo o explotarlo para un fin comercial, empresarial o el que fuere, ¿no? Para madera de construcción, para madera de muebles y otros. Entonces, los árboles sí pueden ser parte de una servidumbre ecológica. ¿Cómo se clasifican entonces las servidumbres? Vamos a ver este último punto más. La clasificación de las servidumbres responde sobre todo a si estas son naturales, voluntarias o legales. De la misma forma, pueden ser positivas o negativas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes, forzosas o voluntarias. En el primer caso, la derivación de la servidumbre natural es por efectos de la propia naturaleza, ¿no? Lo que mencionábamos cuando citábamos el agua que atraviesa fundos. Cuando tienes un lecho de agua o un canal rústico de agua que atraviesa toda tu propiedad, sea que tú utilices el agua o no la utilices, se convierte, si quieren, en un criterio de servidumbre natural porque no puedes afectar el paso del agua. También las servidumbres voluntarias, surgidas de la negociación entre dos o más propietarios. Y las servidumbres legales, aquellas que se vinculan, en este caso, al mandato de la ley. Las positivas y negativas. Positivas cuando se pueden identificar por la posición o mejor dicho, por la exteriorización de la servidumbre. En el caso de la servidumbre de paso, es una servidumbre positiva. Podemos ver una servidumbre de paso. La negativa, realmente no la vemos, pero no significa que no exista. Esta aplica sobre todo para la servidumbre de paso de ductos o canales, ¿no? Que pueden ser canales embovedados subterráneos debajo de una propiedad. Por sus caracteres, las continuas y discontinuas. Las continuas no requieren de la intervención del ser humano para su existencia. Las discontinuas sí requieren. Sí requieren que el ser humano las use. Esta sobre todo aplica para la servidumbre de paso. Las aparentes, por sus signos visibles, se las puede ubicar a través de sus signos visibles, y las no aparentes, no hay signos que nos permitan demostrar la existencia de una servidumbre. Por último, por el mecanismo de su constitución, las denominadas servidumbres forzosas versus las servidumbres voluntarias. Las voluntarias, nacidas de la negociación y la voluntad de las partes. Las forzosas, cuando el fundo sirviente no quiere reconocer el derecho del fundo dominante de que pueda establecerse en su terreno la constitución de alguna servidumbre, sea esta servidumbre de paso, de agua
o de líneas telefónicas o eléctricas. Vale. Con eso terminaríamos la sesión de hoy. Y solamente nos restaría, como les decía, el hecho de que podamos trabajar nuestro último caso, el caso de resolución práctica y nuestro cuestionario. El cuestionario teórico lo rendiríamos mañana de 14:30 hasta las 16:30, como siempre hemos habilitado, y la entrega de ensayos más el caso práctico puede ser hasta el día sábado, ¿no? El plazo último para entrega sería hasta el día sábado por la tarde, hasta terminada la tarde. Doc, una pregunta. ¿El cuestionario va a ser desde qué parte de lo que hemos avanzado? Solo la parte de bienes, o solo la parte de derechos reales, ¿no? Desde lo que es derechos reales, la parte introductoria, hasta antes de avanzar modalidades de copropiedad. Sería derechos reales, bienes, posesión y propiedad. Porque ya en el caso... Doc. Usucapión más, Doc. Sí, en la parte del cuestionario, la parte de usucapión también ingresa. Ya. Entonces, desde fin de la existencia hasta usucapión. No, fin de la existencia con los casos que ya hemos trabajado de muerte ya estaría cubierto. Sería solo la parte de reales, desde la parte de reales. Ya, listo, doctor. Una cosita más. Ese último caso que vamos a hacer, ¿va a ser individualmente o por grupos? En grupo. Ya. Bueno, en los mismos... Si gustan, pueden mantener los mismos grupos que han tenido para los otros parciales, o bien, si desean, pueden reconfigurarlos. No hay ningún problema. Lo único que les pediría es de que en el momento de enviar su caso, en la primera hoja me indiquen quiénes son los que integran el grupo. Listo, gracias, doctor. No tienen por qué. Que estén muy bien. Cuídense mucho, chicos. Y esperemos que ya el siguiente semestre nos podamos ver ya en persona o dependiendo qué determinaciones adopte la universidad. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por todo, Alicia. Muchas gracias, Doc. No tienen por qué, chicos. Gracias a ustedes más bien por la paciencia. Ha habido algunos inconvenientes a lo largo del módulo, pero por suerte hemos logrado sortearlos en su gran mayoría. Gracias y nos volvemos a encontrar en Derecho Administrativo 1 conmigo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, chicas, chicos, que estén bien.